Buenos días. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Hola, ¿en qué estábamos? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Estábamos aquí. Dos funciones definidas en un intervalo y son linealmente independientes en ese intervalo si esta combinación lineal vale 0. Si una combinación que vale 0, una combinación lineal que vale 0 para todo x en y, implica que C1 y C2 son 0. Ejemplo, mostrar que las funciones, vamos a poner y1 igual a vamos a poner x y e a la x y a la x o 2x, no importa, bueno, x y e a la x son linealmente independientes, vamos a ponerlo así, en el intervalo de hecho en todos los reales, pero bueno, pues en particular en el intervalo -1, 1, por decir algo, y igual a -1, 1. Entonces, pues así. Entonces, ¿qué tenemos? Pues supongamos, quiero mostrar que son linealmente independientes. Supongamos que existe una combinación lineal C1, Y1 de X más C2, Y2 de X igual a 0 para todo X en Y, que en este caso es el -1, 1. Supongamos eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso en este caso? Le pongo X aquí. Y acá le pongo E a la X. Para todo X en Y igual a -1, 1. ¿Verdad? Así. Para todo X en particular,
particular que dice que es para todo x en menos 1, 1. Ya va a ser de las suyas. En particular, no es eso lo que en particular, ¿qué sucede? Dice que para todo x en menos 1, 1. Yo puedo poner x igual a menos 1. Si pongo x igual a menos 1, aquí voy a tener menos c. Y acá voy a tener e a la menos 1. En particular. Y también, vamos a copiarlo de nuevo. Dice que para todo x, ¿no? Puedo poner x igual a 1. Pongo x igual a 1 y acá también. En particular. Dice que para todo x en menos 1. En particular, se puede hacer esto. Es un espacio. Particular tenemos esto. Entonces, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, C1 y C2. Este es un sistema de dos ecuaciones, sistema lineal, ¿no? Sistema algebraico lineal, no es una ecuación diferencial, sistema algebraico lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y dos incógnitas. Puedo también poner. Y dos incógnitas. Vamos a ponerlo mejor abajo. De dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Verdad? Es homogéneo, sistema lineal, sistema algebraico lineal, homogéneo además. Genio. Es un sistema algebraico lineal, homogéneo, de dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, se puede usar la regla de Cramer para resolverlo, o simplemente sumo estas dos ecuaciones, pero mejor uso Cramer. ¿Cuál es el determinante del sistema? Por la regla de Cramer, ya hemos usado la regla de Cramer antes. Cramer. O bueno, pongo el determinante del sistema. Sistema es, luego digo esto, ¿no? ¿Cuál es el determinante del sistema? Le habíamos llamado delta. No sé, cuando hicimos el cambio de variable, que me imagino que tuvieron que hacer en el examen, o creo que ni era necesario hacer ese cambio de variable, pero bueno, no sé cómo lo hayan hecho. Entonces tenemos un determinante del sistema
es menos 1, e a la menos 1, e a la 1 o simplemente n. Y esto es igual a menos c, menos este por este es menos c, menos e a la menos 1. Y eso, la exponencial es siempre positiva, ¿no? Entonces esto es, de hecho, negativo. Este número es negativo. O sea, es distinto de 0. Esto es distinto de 0. Entonces, como el determinante es distinto de 0, y es un sistema homogéneo, entonces por la regla de Cramer, la única solución es o sea, tiene solución única y es C1 igual a C2 igual a 0. O sea, la trivial. Entonces, la única solución es esta. Conclusión, pues las funciones son linealmente independientes. Por lo tanto, las funciones y1 y y2 funciones y1 y y2 son linealmente independientes en el intervalo y igual a menos 1, 2. ¿Está claro? Pero obviamente esto yo lo puedo hacer cada vez que el menos 1 y el 1 estén en el intervalo. De hecho, solamente requiero que esos números estén ahí. O sea, esto lo puedo repetir si y esos son todos los reales, o el intervalo menos 20, 20, o menos 5, 8, cosas así. De hecho, esto lo puedo repetir también en el intervalo 0, 1. O sea, pero bueno, ya demostramos que son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque si tenemos la combinación lineal trivial, entonces necesariamente los coeficientes son 0. Bien. Ya, eso es todo. ¿Está claro? ¿Hola? Sí. Entonces son linealmente independientes. Otro ejemplo son las siguientes funciones. Mostrar que las funciones... Bueno, primero vamos a una definición. La función signo de X, signo de R en R. ¿Dónde está? R. De R en R. La función signo de X signo
la función signo, SGN de R en R, está definida por, bueno, ya la hemos usado, ¿no? La usamos en donde, en eso de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Para escribir algunas ecuaciones diferenciales. Pero bueno, vamos a poner signo de X, vuelve a aparecer. SGN SGN de X es igual a, acá teníamos, no importa. ¿Dónde está esto? Aquí. No. ¿Dónde está eso? Vale menos, que no se podía, ¿verdad? Porque son 3. Entonces va a tener que ser así. Va a tener que ser chiquita, pero bueno, pues así, no. Vale menos 1 si X es negativo. Vale 0 si X vale 0. Y vale 1 si X es positivo. Esa es la función signo de X. Se puede graficar, obviamente. De hecho, ya está aquí programada, ¿no? Es una función no lineal. Entonces, ¿para qué la quiero? La quiero para esto. X al cuadrado Y1 es X al cuadrado y Y2 es X signo de X. Entonces, ¿cómo son estas funciones? Pues, ¿por qué? No sé. Estas también son linealmente independientes en -1, 1. De hecho, vamos a ver. Más bien, consideremos las funciones consideremos las funciones estas, así definidas. Así, consideremos estas funciones. Entonces, Y1 es una parábola, todo el mundo lo sabe. Y Y2, bueno, también es X cuadrada aquí. Signo de X. Entonces, esta es una parábola. Y esta también, pero tiene un brazo torcido. Vamos a ver. Entonces tenemos que... Ay, no, otra vez.
tenemos que esta cosa es igual. Vamos a copiar esto. Es igual a menos x cuadrada si x es negativo. Vale 0 si x vale 0, obviamente. Y vale x cuadrada si x es positivo. De hecho, le podemos quitar lo del 0. Y aquí agregar el 0, porque x cuadrada vale 0 si x vale 0. Y aquí, ya sea poner x mayor o igual que 0, o acá x menor o igual que 0. Pues estarán de acuerdo conmigo en que si x vale 0, pues esto vale 0 y este también vale 0. Entonces yo lo puedo agregar a una de estas. Así. Y acá le pongo x mayor o igual que 0. Y ya. Entonces tiene un brazo torcido, era lo que les decía. Es menos x cuadrada si x es negativo. Es esta misma. Entonces noten ustedes que aquí sucede algo. Entonces, puesto que, mejor escribimos así, puesto que y2 es igual a eso, ¿qué tenemos? Tenemos que y2 de x es igual a y1 de x, ¿verdad? Son iguales, ¿no? Para x mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo, no? Coinciden. Tenemos que, bueno, mejor vamos a escribir así. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Mejor así. Voy a quitar esto. Y lo voy a poner aquí. Es menos si x es negativo, o 0 también. Y es o sea, coincide, ¿no? Si x es mayor o igual que 0, y es el negativo si x es negativo, ¿o no? Tenemos eso. Podemos alinear, ¿verdad? Así. Entonces, coinciden. Vamos a graficar esta función para que quede más claro. Entonces voy a hacer aquí un paréntesis. Entonces voy a definir SGN. Esa ya es una función de biblioteca, pero bueno, pues yo la voy a definir aquí. Es igual a ¿qué? Se pone así, ¿no? If es igual a, bueno, para la computadora, que x valga 0, pues, nunca va a suceder, pero bueno. Si x es negativo, entonces si x es menor que 0, pues la función vale menos 1. Sí. Solo por diversión le vamos a poner x igual a 0, pues la función vale 0. ¿Y cuál es el último caso? Si x es positivo, la función vale 1. Entonces la función, ahí está. Esto es por la función signo de x. Y la y1 y la y2, pues también las puedo definir, ¿no? Ahí están.
Pongo Y1 de X. Me falta aquí un 2 puntos. Pues ahí está la X cuadrada y la Y cuadrada. Y acá le pongo signo de X. Ya, ahí están definidas las funciones. Y1. Y las puedo graficar, obviamente. Plot. Pues todas, o una por una. Primero la del signo, a ver, para saber cómo se ve. Con X entre -1 y 1. Bueno, no se ve muy bien. Nada más gráfico una parte, ¿no? O sea, es que le falta, ¿no? Plot range. Esta cosa hay que estarle diciendo qué hacer. Plot range que grafique de -1 a 1. Pasó, no está. Entonces, si X es negativo, vale -1. Si X vale 0, pues vale 0. Y en otro caso vale 1. No lo hace, no sé por qué. Es 1 a 1. Parece que no le gusta esto. Si X es negativo o no le... Si X es negativo, vale -1. Ya sí. Ya sé qué es lo que pasa. Aquí tiene demasiados argumentos, ¿no? El if solamente esto u otro. Y es acá adentro, ¿no? Así. Ahí está. Esta es la gráfica de la función signo de X. Vale -1. Creo que está muy delgado aquí. Vamos a ponerle unos 5. Para que se vea, ¿no? Ahí está. Vale -1 si X es negativo. Vale 0, bueno, ese no lo puede graficar. Si X vale 0 y vale 1, si X es igual a, si X es positivo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se ven la Y1 y la Y2? Pues también las puedo graficar en ese mismo intervalo. Solo le pongo Y1 y Y2, ¿no? O la Y1 o nada más. Bueno, vamos a graficar las dos. Primero la Y1, a ver. Es esa. Luego la Y2. Y cambio de subíndice. Es esta, por eso les dije que tiene un brazo torcido, ¿no? Entonces, si las graficamos las dos juntas, pongo Y1 y Y2,
Se ve así, ¿no? Entonces, claramente coinciden si x es mayor o igual que 0 y es el negativo, ¿verdad? Si x es negativo, ¿verdad? Entonces, aquí están las gráficas de las funciones, de todas esas funciones. Entonces, tenemos esto, se verifica esto gráficamente, ¿no? Aquí tenemos esto. Esa es la parábola, pero le torcí este brazo. Este brazo lo doblé hacia abajo. Y entonces se obtuvo esto. Esa es la Y2. Así como dice aquí. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿qué se concluye de esto? Pues si coinciden de 0 a infinito, entonces, ¿qué concluimos? Entonces, la conclusión es esta, que las funciones 1, las funciones Y1 y Y2 son iguales, ¿no? Entonces no pueden ser linealmente independientes. Entonces estas no son linealmente independientes. Las funciones Y1 y Y2. Hay que ponerla acá. Así nada más, ¿no? ¿Dónde está la X? Tampoco no está eso. Las funciones Y1. Y1 y Y2 no son linealmente independientes en el intervalo 0 infinito. Pues coinciden. 0 infinito. No pueden ser ahí. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Si tomo, por ejemplo, el intervalo -1, 1. Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Aquí, hasta ahora sabemos, no pueden ser porque coinciden. Son iguales, no pueden ser linealmente independientes. Pero tal vez en -1, 1. Entonces, 2. La 2 es que es ese, ¿no? Y lo demostramos en un momento. Similar a lo que ya hicimos. Entonces voy a poner, no, aquí, mejor quito, lo pongo en otra celda. Si no se vuelve un desastre. 2. Las funciones Y1 son linealmente independientes. Son linealmente independientes en el intervalo -1, 1. De hecho, en cualquier subintervalo que contenga números positivos y negativos, es la verdad. ¿No? Entonces, vamos a demostrar la parte 2, ¿no? Pues no pueden ser linealmente independientes porque son iguales de 0 en adelante, ¿no? Coinciden. Pero sí pueden ser linealmente independientes. Aquí se ve en el dibujo. Si tomo valores positivos y negativos. Entonces, supongamos, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Pues casi se repite palabra por palabra. Todas estas demostraciones son iguales. La única dificultad es encontrar un sistema y resolverlo. Entonces, supongamos que esto sucede. O bueno, vamos a ponerle -2, 1. O 1 menos, así, -2, 1. Es igual.
Por ejemplo, ¿qué pasó? Entonces, lo mismo, escribimos casi la misma, casi palabra por palabra. Entonces, para todo x en menos 2, 2, ¿no? Pero solo que lo actualizo, aquí le pongo x al cuadrado y aquí, bueno, este ya no va a ser x al cuadrado, sino x al cuadrado por el signo de x, ¿no? Bueno, eso, x al cuadrado, signo de x. Eso tiene que ser así, ¿no? Sustituyendo las funciones. En particular, otra vez ahora, elegimos unos números, los que yo quiera. Bueno, los que convengan. Puedo elegir x igual a 0, pero pues de nada me va a servir porque voy a tener 0, 0 igual a 0, eso no es mucho. Mejor elijo x igual a menos 2. Y aquí voy a tener que 4. 4C1, ¿están de acuerdo? Y como menos 2 es negativo, aquí voy a tener menos 4. Menos 4. ¿O no? Aquí. Si x vale menos 2, aquí tengo 4 y aquí tengo menos 4. Igual a 0. Y ahora si tomo x igual a 1, pues voy a tener C1 más C2 igual a 0. Este sistema. ¿O no? Tengo este sistema. Puedo dividir por 4 si uno quiere. También pude haber tomado menos 1. Pero bueno, pues no lo hicimos. Se quedó así. Otra vez, ¿cuál es el determinante de este sistema? Bueno, ya sé que ustedes saben resolver sistemas, se pueden sumar y no sé qué, estas cosas, pero yo quiero algo más sistemático. Así, ¿está bien? ¿Quién sabe, no? Algo coincide esto. Entonces, ¿cuál es el determinante del sistema? Otra vez. Vamos a poner eso, ¿no? Ahora, el determinante del sistema es 4 menos 4, 1, 1. ¿Cuánto es esto? Menos 8, ¿no? Ahora es 8, 8 positivo. Este por este menos este por este es 4 más 4 es 8, eso es distinto de 0. Como es distinto de 0, por la regla de Cramer, y siendo un sistema homogéneo, sistema algebraico homogéneo, entonces decimos esto mismo. Se repite palabra por palabra, solo que para otras funciones, ¿no? Así, por la regla de Cramer, la única solución es esta. Por lo tanto, las funciones son linealmente independientes en ese intervalo. Entonces, ¿dónde estaba? La conclusión es la misma esta. Solo que cambia el intervalo, pero ustedes se pueden dar cuenta que puede haber puesto menos 1, ¿no? Y también funciona la cosa. Entonces, menos 2, 1. ¿Está claro? Pero no son estos. Bueno, yo 1. Bueno, le cambio. Bueno, la Y1 y la Y2 que están ahí arriba, ¿no? Ya saben por eso.
¿Está claro? Entonces estas funciones son linealmente independientes en el intervalo menos 2, 1. ¿Está claro esto? Entonces no son linealmente independientes porque son iguales, de hecho, en este intervalo, pero sí en este intervalo. De hecho, puedo poner todos los reales. Cualquier cosa que contenga estos dos, este intervalo, menos 2, 1, pues es bueno o no. Por ejemplo, desde menos infinito hasta 0. Entonces, puedo poner aquí 3, otra, o acá abajo, ¿no? Para no 3, solo por... Son linealmente independientes en menos infinito. Cero, ¿no? Ah, pero este es abierto, ¿verdad? Menos infinito, 0. ¿Por qué? Pues porque contiene al intervalo menos 2, 1, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Ah, no, perdón. No, este no tiene el 1 aquí, pero tiene el 0. Ese no me gusta. Bueno, vamos a ponerle el 1 ya. De menos infinito a 1, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, porque no puede ser de menos infinito hasta 0, porque de menos infinito hasta 0, a ver, vamos a ver, no son linealmente independientes aquí, porque coinciden, ¿no? Pero también es el negativo, si X es negativo, ¿no? Vean. Entonces, el intervalo... no son linealmente independientes en este intervalo o en dónde, o en este intervalo, porque es el negativo, ¿no? Menos infinito, 0. ¿Está claro? No son linealmente independientes aquí, porque en este intervalo son iguales, y en este intervalo una es el negativo de la otra, entonces no pueden ser linealmente independientes. Aquí sí, ya lo demostramos, y en cualquier otro intervalo que contenga eso. ¿Está claro? Hola. Hola. ¿Están de acuerdo? Sí, ahora vamos a... ¿Y ahora por qué es esto? ¿Por el punto? Sí. Y el otro punto, ¿no? Y este. Si le pongo paréntesis, sale peor, creo, ¿no? Vamos a dejarle el punto ya. Bueno, pues tenemos esas tres cosas. Ahora, pues entonces, ¿qué concluimos? Que ya las dos funciones definidas en algún intervalo, esas funciones pueden ser linealmente independientes o no. Si son buenos, qué bien, y si no son, bueno, pues mala suerte. Y ya. Pero necesitamos un teorema que nos diga cuándo sí sucede eso. Entonces, un teorema. Un teorema es el siguiente. Vamos a llamarle teorema 1. Vamos a escribir varios teoremas. Teorema 1, ¿qué dice? Sean a ver, vamos a copiar algo de la definición.
¿Dónde será? Así como así como dice este. Sean Y1 y Y2 dos funciones definidas en el intervalo, en un intervalo I. Así. Sean Y1 y Y2 dos funciones definidas en un intervalo I. Dos funciones definidas, dos funciones derivables, dos funciones. Ahora, sean, mejor lo vamos a tener que reescribir otra vez. Vamos a ponerlo así. No. De I en R. Lo hacemos de nuevo. Sean, bueno, sea I un intervalo. Un intervalo. Y supongamos que Y1 y Y2 de I en R son dos funciones. Ya no tengo que decir esto. Se ve ahí que ya están. Es el dominio, ¿no? Sea ahí un intervalo. Tomen un intervalo. Y supongan que Y1 y Y2 de ese intervalo en R son dos funciones que vamos a poner. ¿Saben qué significa de clase C1? Clase C1. De clase ¿Son las que tienen todas sus derivadas? ¿Qué significa eso? A ver, vamos a definir. Entonces, sea no tiene que ser, bueno, vamos a hacerlo así, sea f una función o así, mejor así. Hacemos así. Sea f una función. Esto es una función. Donde I es un intervalo, obviamente. Donde I, bueno, no tiene que ser un intervalo en este caso, pero, bueno, sí, donde I es un intervalo. Consideren así las cosas. Sea f de I en R una función donde I es un intervalo. Entonces, o más general, D es un dominio. Donde D, mejor lo dejamos como estaba, para no dar más explicaciones, no hacer la cosa grande. Sea F una función. Entonces, F es de clases, F es de clase C1 en I, es de clase C1 en I, si F' es continua en I, es una función continua en I. Obviamente, F es de clase 2 en I, si F' es una función continua en I. F es de clase 3
en I si f' es una función continua en I. Y en general, obviamente, y nos faltó una, ¿verdad? Entonces, que no puse. Bueno, es que estaba empezando la definición, ¿no? F es de clase C0 en I si F es continua en I. Entonces, ahora sí, es de clase C0 si F es continuo en I, de clase C1 si F' es continuo en I, es de clase C2 si F es F'B' es continuo en I, es de clase C3. En general, es de clase Cn, F es de clase CK o Cn en I, si la enésima derivada, ok, Fn, si Fn es una función continua n, entonces le pongo aquí unos puntitos. ¿Verdad? Entonces, ya saben que es de clase Cn. F es de clase Cn en un intervalo. De hecho, puede ser en cualquier conjunto y puede ser mejor CK. CK. Ese I puede ser un conjunto en Rn, ¿no? Y entonces sería de clase K si todas sus derivadas parciales, hasta de orden K, son funciones continuas en ese conjunto. Pero bueno, no necesitamos tanto. Aquí todas las funciones son ecuaciones diferenciales ordinarias, son funciones de una sola variable, entonces no hay problema. Entonces de clase 0 ya está incluida ahí la función. Si f es una función continua en I, f', f'b', f', fk, ¿no? Entonces, si nuestro teorema es así, sea f una función, sea I un intervalo, y supongamos que y1 y y2 son dos funciones de clase 1 en 1. O sea, tienen primera derivada continua en ese intervalo. Suponer todo eso. Ahora, si el Wronskiano, si el determinante, es porque es un determinante, si el determinante Wronskiano, así se llama, Wronskiano, vamos a ponerle así, determinante Wronskiano, o Wronskiano nada más. Si el determinante Wronskiano de las funciones y1 y y2, y1 y y2, que está definido por, que voy a poner el Wronskiano, ¿no? ¿Cómo se define? Wronskiano de X es igual, bueno, ya dice ahí que es un determinante, entonces vamos a poner ese determinante. Determinante. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues copio. Que voy a poner y1 de X. Y acá y2 de X. O sea, el primer renglón son las funciones y1 y y2. Entonces, si el determinante Wronskiano, o sea, este teorema es una definición y un resultado. Ahí está la definición de Wronskiano, ¿no? Si el determinante Wronskiano de las
funciones y1 y y2 que está definido por esto. ¿Y cuál es el segundo renglón del Wronskiano? Pues es este. Pongo aquí ahora las derivadas, y1', y2'. Y obviamente este es igual a ¿qué? y1 de x, y2' de x, menos y1' de x, lo voy a escribir acá, y1' de x menos y2 de x. Este es el Wronskiano. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo para que se vean. Está definido por esto. Entonces, si el Wronskiano de las funciones y1 y y2 es distinto de 0 para todo x en y, esta es esa cosa. Para todo x en y, entonces, si el Wronskiano es distinto de 0 para todo x en y, entonces, ¿qué? Entonces, las funciones y1 y y2 son linealmente independientes en. Entonces, las funciones y1 y y2 son linealmente independientes en. ¿Está claro? Ese teorema. Entonces, si el Wronskiano de estas funciones es distinto de 0 para todo x en y, entonces las funciones son linealmente independientes. ¿Está claro? Entonces, pues, lo contrario no es cierto. Esto es, si las funciones son linealmente, si dos funciones son linealmente independientes en y, su Wronskiano no necesariamente es distinto de 0. Entonces, primero vamos a probarlo con un ejemplo positivo. No hay que ser negativos. Un ejemplo positivo. Mostrar, ahora con lo del Wronskiano, ¿verdad? Mostrar que las funciones, ¿cuáles serán? Pues las funciones, pues ya sé cuáles. Unas que vamos a necesitar, de hecho. De una vez las ponemos. Solo déjenme copiar algo para. Pero vamos a ver qué es, ¿no? Ajá, está bien. Oh, ok. Ajá, sí, está bien. ¿Cuáles son las funciones? Unas que vamos a necesitar. Es y1 de x igual a. ¿Dónde está eso? E
a la lambda x, a ver, cos lambda x, a la lambda x, coseno de mu x, coseno mu x. Coseno mu x. Esta cosa. Entonces, vamos a poner así. ¿Por qué es esto? No sé. Y algo similar a esto. Y Y2 es igual a seno mu x, eso, seno mu x. Donde, bueno, hay que ponerle algo en una condición a las constantes. Donde, bueno, mu tiene que ser distinto de 0. Porque si no, Y2 de x sería 0. Y1 no hay problema, coseno de 0 es 1, no es problema, pero donde lambda es cualquier número real, donde lambda y mu son números reales, donde lambda, bueno, vamos a ponerlo así, donde lambda y mu son constantes, lambda y mu, lambda, bueno, mejor así, lambda y mu son constantes, o sea, son números reales. Son números reales con mu distinto de 0. Con mu, obviamente, distinto de 0. Con mu que no valga 0. Entonces, mostrar que esas funciones, ¿dónde? Eso sucede, son linealmente independientes en I igual a pues, todos los reales, I igual a R. Son linealmente independientes ahí. Vamos a mostrar eso. Sí, ¿no? Donde lambda y mu son constantes con mu distinto de 0, ¿verdad? Son linealmente independientes en todo R. Entonces vamos a calcular el determinante Wronskiano para verificar eso. Entonces aplicamos el teorema 1. Entonces el determinante Wronskiano, vamos a quitar esto, ¿no? Porque determinante Wronskiano de Y1 a Y2, W igual a esto, es distinto de 0, entonces, pues, las funciones son linealmente independientes. Entonces, pues vamos a calcular el Wronskiano, ¿no? Calculamos el Wronskiano en este caso particular. Entonces tenemos que Wronskiano se puede poner así, o bueno, vamos a quitar esta cosa. Este es el Wronskiano por definición, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el Wronskiano en este caso particular. En este caso particular, pues pongo esta aquí. Y pongo esta acá. Ahora no sé si puedo aquí. A ver, vamos a ver si puedo quitar este. ¿Se ve bien? Coseno, sí, se ve bien, sí. No hay problema, parece. Entonces, ahí está. Y ahora díganme cuál es la derivada de esto.
pues es ¿cuánto? La derivada de esto es, bueno, primero derivo la primera, ¿no? Es lambda e a la lambda x coseno mu x. Y luego fijo esta y derivo esa. La derivada del coseno de mu x, ¿cuánto es? Menos mu, ¿verdad? Esto. Oh. Pues vamos a poner esto abajo para que no. Para que quepa. ¿Están de acuerdo? Esa es la derivada de esto. Y la derivada de este es algo similar. Uy, vamos a echarla de reversa. Reversa, 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 reversa. Entonces, la derivada de este es este. Es lambda e a la lambda x coseno mu x menos mu e a la lambda x seno mu x. Y la derivada de este es lambda e a la lambda seno mu x más mu e a la lambda x coseno mu x. ¿Están de acuerdo? Ahora calculo este determinante, obviamente. ¿Cuánto vale este determinante? Pues es esto por todo esto. Menos, oh, Dios, menos, mejor lo pongo abajo. Ay, Dios, no, no está el menos. Menos esto por esto. ¿Están de acuerdo? Y eso es igual a que, pues hay que hacer cuentas. Este por este es ¿cuánto? Vamos a ver. Este por este es lambda e a la 2 lambda coseno de x, coseno mu x, seno mu x. Coseno x, seno mu x. ¿Están de acuerdo? Más, ¿qué? ¿Y este menos de dónde salió? Ah, sí, está bien. Sí, por la derivada, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, este por este es esto. Y luego más esto, pero por este, que será mu. A ver, lo ponemos. Mu e a la 2 lambda mu x. Uy, 2 lambda mu. Coseno cuadrado mu x. Ya. Y luego estos los voy a poner aquí abajo. No sé si esto me sirva, me imagino que quién sabe. Vamos a usarlo. A ver, este por este es menos lambda. Ah, pero no es igual, ¿no? Este por este es menos lambda
e a la 2 lambda seno mu x coseno mu x. Pues ahí está, nada más que invertido. Vamos a ponérselo para que se vea. Seno mu x, pero pues los números reales conmutan, así que no es problema. Menos, más bien más, mu e a la lambda x seno cuadrado de mu x. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuánto vale esto? Bueno, este y este se cancelan, y este, ¿cuánto van a ser? Bueno, coseno cuadrado y seno cuadrado es 1, entonces esto es copia. A ver, vamos a darle velocidad porque está perdiendo velocidad otra vez, ¿verdad? Pero si me hiciera caso, ¿verdad? Vamos a apagar la cámara. Entonces, es igual a esto. ¿Están de acuerdo? Mu e a la 2 lambda x. Pero como mu por hipótesis es distinto de 0 y la exponencial nunca vale 0, pues esto es distinto de 0 para todo x en R. Esto es distinto para todo x en R. Bueno, en I igual a R. I igual a R. ¿Está claro? Hola. Entonces tenemos eso. Por lo tanto, vamos a separarlo para darle mayor. Así. Entonces el Wronskiano es distinto de 0 para todo x en R. Por lo tanto, las funciones son linealmente independientes. Por lo tanto, en R, ¿no? Y1 y Y2 son linealmente, por el teorema, ¿no? Son linealmente independientes en R. Por lo tanto, pues, copio esto, ¿no? Por lo tanto, las funciones Y1 y Y2 son linealmente independientes en I igual a R. ¿Está claro? Hola. Profe, ¿Están ahí? ¿Mandé? ¿Sí? ¿Está claro? ¿no el teorema enunciaba que eran linealmente independientes y el Gaussiano era 0 o lo copié mal? Distinto de No, es 0. distinto de 0. No, si vale 0, pues no. No. No, el Wronskiano, ahora, este es un ejemplo, está bien. Otro ejemplo. Un ejemplo, digamos, más sencillo. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ya tienen tarea, ¿eh? Ya hay tarea de esto ahí en los ejercicios número 2, ¿eh? Entonces, búsquenla. Entonces, por ejemplo, x y x cuadrada, ¿no? Estas son linealmente independientes. A ver, vamos a ver. Ya no voy a escribir demasiado, pero... Bueno, está bien. Estas son linealmente independientes, ¿no? Bueno, aquí ya no le quito todo esto. Estas son linealmente independientes en todo R, simplemente se calcula el Wronskiano. Vean, ¿cuál es el Wronskiano de estas funciones? O bueno, vamos a ver. Este es x cuadrada. ¿Cuáles son las derivadas? La derivada de esto es 1, la derivada de este es 2x, ¿no? Y esto es igual a 2x al cuadrado menos
x cuadrada ¿no? De hecho, es 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos, de una vez ya es x cuadrada, ¿no? Para no poner tanta basura. Ahora, ¿esto es distinto de 0? Sí, sí, x es distinto de 0, ¿no? Entonces, son linealmente independientes en 0, 0 infinito, por ejemplo, ¿no? 0 infinito. Porque esto es distinto de 0, ¿no? Esto es distinto del 0. Entonces, está en la misma celda, ¿no? Entonces, puesto que esto es distinto de 0, para x distinto de 0, para x distinto de 0, ¿no? Entonces, distinto de 0 para x distinto de 0, pues las funciones son linealmente independientes. Las funciones y1 y 2 son linealmente independientes. Es ahí donde dijimos. Son linealmente independientes en aquí, ¿no? En el intervalo o simplemente en i igual a eso. ¿De acuerdo? ¿Se aclaró? Ahora, estos ejemplos están bien, pero como dije, esta es una condición suficiente, no necesaria. Ejemplo, ya demostramos, ya este es el último que voy a hacer de esto. Ejemplo, las funciones, ya demostramos que las funciones, ¿cuáles son? Voy por ellas. Estas que están aquí, que graficamos, ya demostramos que son linealmente independientes en este intervalo. Ah, pero hay que copiarlas, ¿verdad? Uf. No, esas no son. ¿Cuáles serán? Estas. La de las parábola torcida, ¿no? Parábola torcida. Entonces, estas funciones, las funciones estas son, ya demostramos, son linealmente independientes, dependientes en i igual, digamos, menos 1 a 1, no hay problema. Son linealmente independientes en menos 1 a 1. ¿Pero qué? Pues vamos a ver qué pero hay, Vamos a ver. Pues calculamos el Wronskian. Por cierto, estas funciones son de clase C1, ¿eh? O sea, al verle torcido, le torcí el brazo, ¿no? Pero sigue siendo de clase 1. De hecho, tiene derivada continua, ¿eh? Bueno, se satisfacen las condiciones del teorema. Entonces, ¿quién es esto? Pues lo ponemos ahí. Ah, por cierto, definimos la función signo en algún lado, ¿verdad? Pero ya también habíamos notado que estaba la función signo de x.
Pues ya X habíamos entre valor notado absoluto. que... ¿Mandé? La definimos como Notamos. X entre valor absoluto. Ajá, eso, que vamos a necesitar en un momento. Sí, notamos que signo de X es G, N de X es igual a X entre valor absoluto de X, entre valor absoluto de X, o bien eso es igual a valor absoluto de X, ok, así, pero X distinto de 0, ¿no? Para X distinto de 0. X distinto de 0, ¿no? Entonces, ya habíamos notado eso desde hace mucho. Ahora lo vamos a necesitar otra vez. Entonces, regresamos aquí. Tenemos estas funciones. Entonces, aquí pongo X cuadrado. Ok. Ahí está. Y aquí pongo, pues, esto. Y derivo, bueno, pues este es fácil, esto es X. Y esta, bueno, vamos a ver ahí arriba la definición, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la derivada de esto? Es menos 2X si X es negativo y es 2X si X es positivo. O sea, es 2X por el signo de X. Entonces, esto es 2X. Es esta misma, solo que con signo. Solo que con signo. Signo por el signo. Bueno, ¿cómo se escribe? Ni siquiera yo sé, yo lo escribí. 2 veces, 2X signo de X. Es eso. Entonces, ¿esto cuánto es? Pues este por este es 2X cúbica. 2X cúbica, no. 2X cúbica por el signo de X. Vamos a ponerlo abajo. O mejor acá. Es 2X cúbica por el signo de X menos, ¿cuánto es esto? Pues otra vez 2X cúbica por el signo de X. ¿Y eso cuánto es? Eso es 0. Siempre vale 0. Entonces, las funciones son linealmente independientes, pero su Wronskiano vale 0. ¿Está claro? Entonces es un caso particular. Entonces, es una condición suficiente, no es necesaria. Entonces, si el Wronskiano es distinto de 0, sí. Las funciones, vamos a ponerle aquí, así. Para X, de hecho, para todo X, para hoy, todo X en R. Siempre vale 0. X en R. ¿Está? Esto siempre vale 0. Entonces, si las funciones son linealmente independientes, no necesariamente su Wronskiano es distinto de 0. Este es un ejemplo donde siempre vale 0. Aunque son linealmente independientes. Lo contrario sí es cierto. Si el Wronskiano es distinto de 0 para todo X en algún intervalo, las funciones son linealmente independientes ahí. ¿Está claro? Entonces, suficiente, no necesario, no necesariamente. Entonces, hay que tener cuidado al aplicar este teorema, ¿no?
Bueno, ¿qué más? Ya vimos independencia lineal, digamos, tenemos el criterio, bueno, no criterio porque no es sí, solo sí, tenemos eso del Wronskiano. Tenemos lo del Wronskiano. ¿Qué más? Bueno, queremos resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Todo esto es para eso. Entonces vamos a regresar a lo de las ecuaciones diferenciales. Ajá, sí, es buena hora. Buena hora. Entonces regresamos a lo de las ecuaciones diferenciales. Esta es, bueno, ya vimos unos ejemplos donde surgen. Entonces, esta es la ecuación lineal de segundo orden, es la ecuación 1, ¿verdad? ¿Es homogénea o no homogénea? Según la phi sea 0 o no. Entonces, yo creo que vamos a empezar con una nueva numeración, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos esta cosa hasta allá abajo. Solo para recordar. La ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, bueno, la ecuación, bueno, ya no, esto ya no interesa. La ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden es esta. La ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden es esa, donde A, B, C y phi son funciones que solo dependen de X. Esa es la ecuación. Bien, nuestro siguiente teorema es este. Teorema 2. Ok. Teorema 2. Si Y1 y Y2, sí, si Y1 y Y2, Y1, ¿dónde están? Vamos a copiarlas. Si Y1 de X, ¿no? Si Y1 de X y Y2 de X. Si Y1 de X y Y2 de X son soluciones. Son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea. La homogénea, ¿eh? Genia. Si Y1 y Y2 son soluciones, son dos soluciones, ¿no? Son dos soluciones de la ecuación lineal homogénea de segundo orden, entonces ¿qué? Si Y1 y Y2 son soluciones, son dos soluciones, o son soluciones de la ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea, de segundo orden, aquí lo importante es lo homogéneo, ¿no? Homogénea de segundo orden, entonces, cualquier combinación lineal, entonces la combinación lineal
y de x igual a C1x, Y1 de x, o sea, la combinación lineal de estas funciones, a ver, vamos a ponerlo así, C1, Y1 de x más C2, Y2 de x, Y2, C2, así. Si Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación lineal homogénea de segundo orden, entonces la combinación lineal, cualquier combinación lineal de Y1 y Y2, también es una solución de la homogénea. También es una solución de la ecuación homogénea. Ecuación diferencial homogénea. ¿Está claro? Eso sucede. Entonces, si tenemos dos soluciones de la homogénea, cualquier combinación lineal de ellas también es solución de la homogénea. Demostración. Eso es fácil. Vamos a demostrar las cosas que sean más o menos fáciles. No quiero aburrirnos. Ok. Demostración. Quiero probar de la ecuación homogénea. Entonces, la ecuación diferencial lineal de segundo orden es esta. La ecuación homogénea, entonces, vamos a ponerla, ¿no? Entonces, sí, lleva una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Vamos a poner aquí la ecuación homogénea. ¿Cuál es la homogénea? Pues cuando esto vale cero, ¿no? A ver, ¿en qué número vamos, Es que necesitamos ordenar esto. Era la 3. Es que es la 1. La 1 es la ecuación segunda. La 2 es otra cosa, ¿no? La 3, ecuación del péndulo. Pues vamos a ponerle 4. Que sea la 4. Bueno, esta sigue siendo la 1, entonces le vamos a quitar ese número, no es necesario. Y esta la homogénea que sea la 4, ¿no? Para ir en orden. Entonces, si Y1 y Y2 son dos soluciones o soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, esta que está aquí, entonces la combinación lineal también es una solución de la ecuación diferencial homogénea 4. ¿Está claro? Más preciso. Exactamente eso. Entonces, sí, son dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden. A y prima, A de x, y prima de x, esto. Entonces, la combinación lineal también es una solución de la homogénea. Entonces, demostración. ¿Qué sabemos? Sabemos que... ¿Qué sabemos? Estoy suponiendo que tengo dos soluciones de la homogénea. Entonces, estamos suponiendo que esto es válido. Si yo le pongo aquí Y1, aquí le pongo Y1, aquí le pongo Y1 y también si le pongo Y2, ¿no? Entonces sabemos esto y esto.
¿Están de acuerdo? Por hipótesis. Tengo dos soluciones de la ecuación homogénea. Se le puede quitar la a de x, b de x para simplificar, o sea, no es esencial esto, entonces se lo vamos a quitar. La dependencia. También podríamos quitar el y1 de... Bueno, mejor se lo dejamos por ahora. Luego se los vamos a quitar. En este primer caso lo dejamos. Sabemos eso. Entonces, esta primera ecuación yo la puedo multiplicar por C1, ¿no? O, bueno, sé esto, sabemos esto. Ahora vamos a ver la ecuación. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Vamos a calcular esta. Esto. Sabemos eso. Entonces, ¿quién es esta? Vamos a ver. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a ¿qué? Bueno, vamos a separarlo en dos, ¿verdad? Tenemos que ordenarlo nada más, ¿no? Tenemos que ¿qué tenemos? Y es esto. ¿Están de acuerdo? Y es eso. Entonces eso se puede derivar, ¿verdad? Tenemos que esto. Si derivo eso, ¿qué tengo? Y, tenemos que Y es igual a eso. Entonces Y' es igual a C1 Y', C2 Y2', ¿no? Y ¿y cuál es la siguiente derivada? Bueno, pues esta. Y yo puedo derivar eso. De segunda derivada de esto es igual a C1, eso es una constante, Y1 B' de X, Y2 B' de X. Tenemos eso. Bueno, vamos a guardar esto. Bueno, sabemos esto, ¿verdad? Sabemos esto. Vamos a ponerlo al principio. Sabemos eso. Tenemos que Y de X es igual a eso y es igual a eso. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle entonces. Quitamos este. Sí. Entonces, eso lo vamos a meter aquí, ¿no? Entonces, A de X, esto es A por X, que multiplica aquí pues, a esto. Más, mejor lo pongo abajo, más B de X, que multiplica a esto, a la primera derivada, ¿no? Más, no, más abajo, C de X, que multiplica a esto, ¿verdad? Así. O sea, sustituyo. ¿Y eso es igual a qué? Okay.
Esto es igual a esto. Y esto es igual, estarán de acuerdo conmigo en que puedo factorizar la C1, ¿no? Esto es C1 que multiplica a ¿quién? A AX, Y1, B' de X. Vean, estoy factorizando a la C1. Estoy factorizando a la C1, pues desaparece. C1 que multiplica a A de X, Y1, B' de X, más C1 que multiplica a B de X, Y1' de X, más C1 que multiplica a C de X, Y1 de X. C de X, C de X por Y1 de X, ¿o no? Lo puedo escribir así, más, y ahora factorizo la C2, C2 que multiplica a ¿quién? Quito este más de aquí, lo pongo por acá. Y entonces básicamente es esta misma, C2 que multiplica a 2, le pongo aquí C2 y aquí le pongo Y2, C2 que multiplica a B de X, Y2' de X, más C2 que multiplica a C de X por Y2 de X, ¿no? Y eso es igual a ¿qué? Pues luego me acuerdo que esas son soluciones, ¿no? Esto es igual a C1 por 0. C1 por 0 más C2 por 0, porque Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación homogénea, y eso vale 0. Entonces, sí, la combinación lineal de dos soluciones es una solución. ¿Está claro? Hola. Entonces, si tengo dos soluciones, la combinación lineal de ellas es también una solución de dos soluciones. La combinación lineal de soluciones de la homogénea es una solución de la homogénea. ¿Está claro? Sí. Bueno. Bien. Entonces, dos soluciones de la homogénea producen una solución también de la homogénea. Bueno. Pues ya sabemos algo. Es un ejemplo de estos, por ejemplo, es así. A ver, ¿cuáles serán? Y1 de X y Y2 de X. Vamos a poner. Y1 de X igual a ver, ¿qué vamos a poner? E a la X. E a la X y Y2 de X igual a
tengo eso. XE a la X, X, E a la X, son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. ¿Cuál? Esta. Y' más bien menos, 2y' más 1, más y, igual a 0. Esta es una ecuación diferencial homogénea. Vamos a verificar que son soluciones. Entonces no es muy difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a poner. Voy a verificar esta. Y1 es esto. Entonces, Y1' es eso. Y2' es eso. Bueno, todas son iguales. Entonces, lo meto aquí, ¿no? Pero con Y1. Y1' menos 2y1' más y1' es igual a ¿cuánto? Es igual a C a la X menos 2e a la X más e a la X, y esto es igual a 0, ¿no? O sea, sí es cierto, es una solución. Es. Ahora, para la Y', pues, para la Y2, pues es algo similar. Verificamos que sea solución. Este es X, ¿verdad? Ahora la derivada es eso. Bueno, este es 2, ¿no? Obviamente. Vamos a cambiarle, ¿verdad? 2. Entonces esto más esto, ¿están de acuerdo? Igual a X más 1 por E a la X. Es la primera derivada. La segunda es esto más esto. ¿O no? Es E a la X más X más 1 por E a la X, y eso es igual a X más 2 por E a la X. ¿Están de acuerdo? Entonces, Y2 Y' menos 2y de esto, ¿sí? Entonces, lo meto aquí. Lo pongo aquí. Lo pongo por acá. Aquí. Y acá nada le aumento una X. Entonces, esto es 0. No sé. A ver, ¿cuánto es eso? ¿Esto es 0 o no? Hola, ¿eso es 0 o no? Dos e a la X. 2e a la X, sí se cancela con esto. Luego este es X, E a la X, X a la X, menos 2X a la X. Eso vale 0. Entonces, sí son soluciones. Ahora, ¿son linealmente independientes? Bueno, eso no importa. Son dos soluciones. Son dos soluciones de la homogénea. Entonces, cualquier combinación lineal de ellas, entonces, por el teorema 2, y de X
igual a cualquier combinación lineal, ¿no? ¿Dónde está la combinación lineal? Vamos a copiarla. Entonces, y de x igual a, la combinación lineal es e a la x, C1 e a la x, C2 x e a la x. Es una solución. Entonces, por el teorema, entonces, por el teorema 2, esto es una solución, es también una solución de, pues, de la ecuación diferencial, ¿no? De esta cosa. No le quiero dar número porque entonces van a ser muchos números. ¿Está claro? Hola. Entonces, esto es cualquier combinación lineal. Entonces, por el teorema 2, la combinación lineal, esta combinación lineal, y de x igual a C1 por e a la x más C2x por e a la x, es también una solución de la ecuación diferencial, ¿no? ¿Está claro? Profesor. Ahora, bueno, yo creo que ya es hora. Ahora ya es hora. Bastante hora. Bueno, eso es todo. El jueves continuaremos. Sí, profe, gracias. Todo.